En junio se enviará el proyecto de reforma a la educación superior, así lo anunció la presidenta Michelle Bachelet en su cuenta pública del 21 de mayo. Y es por esto que, para hablar de este y otros temas, tomamos contacto ya con el exministro de Educación, Joaquín Lavín. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo y gracias por recibirnos. Hola Claudio, ¿cómo estás? Mucho gusto, encantado. Bueno, le voy a preguntar, por supuesto, por educación, pero primero quiero que me dé algún balance. ¿Cómo leyó usted el discurso? Se ha hablado de un discurso más conciliador, incluso más humilde, y ya está, presentó la presidenta un pacto pro crecimiento, lo anunció. Bueno, yo creo, Claudio, que es cierto que este fue un discurso mucho menos confrontacional, ¿ah? Un discurso en que no hay grandes anuncios, cosa que es positiva porque el país no está para grandes anuncios en el sentido de que no están los recursos, pero al mismo tiempo negativa en el sentido de que las expectativas respecto a este discurso eran mayores, en el sentido de que normalmente los 21 de mayo son los grandes momentos del presidente de la República o de la presidenta en este caso. Si tú te fijas en la encuesta CADEM, esa que sale todas las semanas, el año 2015, por ejemplo, el mejor momento de la presidenta Bachelet llegó a 33 puntos de aprobación. Obviamente la desaprobación es mayor, pero la aprobación llegó a 33 puntos en el domingo siguiente al 21 de mayo. Entonces siempre hay un momento en que los presidentes tienen una oportunidad como para cambiar la agenda. Yo siento que esta vez eso no ocurrió, ¿eh? Obviamente dejemos de lado lo que pasó con Fernando Lara y todo ese tema que opaca desde luego este 21 de mayo, pero más allá de eso, y aunque eso no hubiera pasado, fue un discurso, si bien no confrontacional, pero al mismo tiempo bastante plano, digamos que no lo creo suficiente para cambiar la agenda, ni lo creo suficiente para un país en que hay 2/3 de las personas que están en contra de lo que la presidenta está haciendo. Entonces, si ella quería cambiar de alguna forma esa imagen o esa posibilidad, creo que no ocurrió. Sí, pero ¿qué hubiera esperado usted? Porque hay muchos señalan y el propio gobierno da por terminada su obra gruesa. Y dentro de la escasa popularidad y los intentos por imponer las reformas, ha habido una baja en la aprobación del gobierno también y por lo mismo se esperaba que dadas las condiciones económicas, por otro lado, no hubiese grandes anuncios, sino que ya se apuntara a consolidar esta reforma que es parte del discurso que dio la presidenta también. ¿Usted quería que se echara pie atrás precisamente en alguna de ellas? No, yo creo que eso es efectivo, Claudio. Lo que sí pasa es que yo esperaba, a ver, los empresarios, los inversionistas, requerían una especie de inyección a la vena de confianza. Chile hoy día está parado, está bastante estancado en términos económicos, estamos creciendo al 2%, el problema económico incluso llega a superar a la delincuencia en las encuestas, no se está creando empleo. Entonces, si tú me preguntas, mañana, por ejemplo, cuando uno abre los diarios y diga, a ver, ¿cambió algo? Es el momento de volver a invertir, a creer, a confiar, a reactivar la economía. Me parece que eso lamentablemente no pasó y era algo que se hubiera esperado como señal. ¿Ah? Yo pienso que eso efectivamente faltó. Ahora, ¿no son compatibles entonces la reafirmación por parte de la presidenta de su compromiso con los sindicatos, por ejemplo, y abrir las expectativas también para los empresarios? Porque algunos de ellos sí lo recibieron de buena forma los anuncios. Bueno, ojalá, eso es lo que esperamos todos, pero yo siento que hoy día, por ejemplo, venían varios empresarios hablando de cómo se requería aumentar la confianza, y en eso yo creo que fue insuficiente. Son palabras, son palabras, pero si sigue legislándose de la forma que hasta ahora se está legislando, una reforma laboral que la presidenta prácticamente no mencionó, pero que efectivamente perjudica el tema del empleo. Habló de un plan de vivienda que iba a dar 62.000 empleos, pero la verdad es que como que la presidenta siguiera pensando que el empleo lo crea el Estado. El empleo no lo crea el Estado, el empleo lo crea mayoritariamente el sector privado. Estábamos en un gobierno en la época de Sebastián Piñera en que se creaban 250.000 empleos al año, y los creaba fundamentalmente el sector privado. Entonces, esa recuperación del optimismo, esas señales de confianza, creo que en este discurso verdaderamente no están. De la ampliación al 2018, eso sí, de la gratuidad hasta el sexto decil, estamos hablando de educación superior, y con eso queda prácticamente afuera lo que se había señalado, incluso por algunos senadores de la propia nueva mayoría, un espacio para el lucro dentro de 3 estamentos en la educación universitaria. ¿Qué le parece?
Mira, respecto a la gratuidad en educación superior, recordemos lo siguiente, que la presidenta en su mensaje del 21 de mayo del año pasado dijo que esto iba a llegar a 260.000 estudiantes, tanto de universidades como de institutos profesionales y centros de formación técnica. No fue así, llegó a 125.000 estudiantes y dejó fuera a los institutos profesionales y a los centros de formación técnica, entre los cuales están dos muy importantes como INACAP y DUOC, que representan a muchos alumnos vulnerables. Entonces yo lo que leo de las palabras de la presidenta hoy respecto al tema de la educación superior es que ella se hace cargo de eso y dice sí, para el año 2017 sí voy a incluir a los institutos profesionales y a los centros de formación técnica que tengan más de 4 años de acreditación y que no tengan fines de lucro. Y por lo tanto, en el fondo, lo que ella está haciendo es cumplir un año después con lo que había señalado el 21 de mayo del año pasado. Pero en todo caso, me parece positivo porque siempre fue injusto haber dejado afuera a instituciones tan grandes como INACAP y DUOC de la gratuidad. Ahora, le preguntaba yo también por esta confirmación de que no va a haber espacio para el lucro más allá de lo que se podía discutir durante la semana, lo confirma también la ministra más adelante. Bueno, yo creo que esa es una larga discusión, reafirma lo que la presidenta ha venido diciendo desde hace tiempo y creo que ya no se hace mayor cuestión sobre eso. Mi opinión personal siempre ha sido que la gratuidad debería ser más para el estudiante que para la institución. Porque es el estudiante el que elige dónde estudiar. Y por tanto es él, el vulnerable, la persona que decide. Aquí más bien se ha optado por un camino distinto, que es decir, tú vas a tener educación gratuita si es que entras a estas instituciones. Y si no entras a estas instituciones, no vas a tener educación gratuita. Bueno, yo lo habría hecho de una forma distinta. Para mí el estudiante es el titular de la gratuidad, no la institución. Pero creo que corresponde a lo que la presidenta piensa y está avanzando en eso, lo cual me parece positivo, que se incluya institutos profesionales, centros de formación técnica. Nunca se les debió haber dejado afuera en el primer año. Bueno, y a propósito de educación, también en la educación primaria y en la secundaria señala claramente que el fin del copago desmintió a los profetas del caos. Mira, la verdad es que los efectos de esa reforma, Claudio, todavía no los conocemos. Recién ya el próximo año se va a empezar a saber más o menos qué pasa con los colegios. Ella habló de que había 780 colegios o algo así en que no se iba a pagar, pero bueno, claro, la educación chilena tiene 12.000 colegios. Entonces, para mí el impacto de esa reforma todavía está por verse, pero hasta ahora es muy limitado. Porque, ¿qué pasa? Hay papás que efectivamente a lo mejor no están pagando 5.000 pesos, no están pagando 10.000 pesos. Pero lo que quieren los papás, en definitiva, y por eso pagaban ese dinero, es que mejore la calidad de la educación de sus hijos. Y hasta hoy día, después de todas estas discusiones, nunca hemos hablado del tema de la calidad. Siempre hemos discutido si el colegio A, el colegio B, si se compra la infraestructura, si no se compra la infraestructura, si tiene fin de lucro, si no tiene fin de lucro. Pero ¿qué ha pasado en la sala de clase? ¿En qué ha cambiado la calidad de la educación? De verdad, no ha cambiado en nada. Entonces, cuando esos papás que hoy día a lo mejor se ahorraron esos 5.000 pesos, o se ahorraron esos 10.000 pesos, vean si al cabo de un tiempo la calidad de la educación no mejora, no te quepa duda que esos mismos 5.000 pesos o esos mismos 10.000 pesos se los van a gastar en clases particulares para sus hijos o en otra forma de mejorarle la educación por otro lado. Entonces, para mí la discusión de fondo es la calidad de la educación y en todo este tiempo que hemos discutido esta reforma educacional tan grande que se va haciendo por parte y que todavía falta, nunca hemos discutido como foco central la calidad. Ahora, en ese sentido, la idea del gobierno es seguir avanzando bajo las mismas ideas. ¿Usted cree entonces que, y voy a tomar un poco lo que usted me señalaba al principio en relación a otros temas también, que era necesario echar algo de pie atrás? Yo no soy quien para darle consejo a la presidenta en esos temas, pero si tú me preguntas a mí, cuando en un país las reformas tributaria, educacional, laboral y en general el gobierno tienen 2/3 por lo menos de desaprobación y 1/3 de aprobación, porque eso es lo que muestran todas las encuestas, o sea, hay más del doble de gente que desaprueba que la que aprueba, uno habría esperado alguna autocrítica. Yo entiendo, este fue un discurso conciliador, la presidenta usó ese tono y eso yo lo rescato y me parece bien. Pero al mismo tiempo uno dice, bueno, oye, si la gente no está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, a lo mejor podría haber habido algo de autocrítica. Y eso no lo vi.
en temas como la educación, en temas como el empleo. Un tema que no lo hemos mencionado, pero por ejemplo, ¿cuál es la región de Chile que tiene más problemas? La región de la Araucanía. Y no hubo una sola palabra, ni una sola mención a la región de la Araucanía, que es lejos la región de Chile donde ocurren mayores situaciones complejas y difíciles. Entonces, pienso que la presidenta evadió, no se hizo cargo de esos temas y eso, por supuesto, le resta fuerza a su discurso. Joaquín Lavín, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Que tenga muy buenas noches. Gracias, Claudio, que estés muy bien. Buenas noches.